Pero ¿qué tal estáis, hombre, estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito, ¿eh? Ya lo sabéis perfectamente. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, me llamo Eduardo y estamos en Madrid haciendo estos vídeos tan interesantes y tan divertidos, ¿no? Pasamos aquí de puta madre, la verdad. Por lo menos yo, bueno, sé que hay muchos de vosotros también, pero si no me lo paso yo bien, tampoco tiene mucho sentido esto, ¿no? El que esté aquí haciendo vídeos para estar aburrido y tal, o no sé, o yo creo que esto, lo interesante que tiene YouTube es que te permite pasártelo muy divertido, ¿no? Que es el punto principal. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos un whisky, Hanky Bannister, Blended Scotch Whisky, 12 años de añejamiento, que tenemos que agradecer, es un 40% de volumen de alcohol. Y ahora entramos en detalle, os enseño aquí la botella, una botella muy clásica, muy sencilla, como la de la mayoría de los blends, ¿no? En términos generales. Y es un whisky que le debemos aquí bueno, que tenemos que agradecerle en primer lugar a la marca y al distribuidor aquí en España, Isumer, que nos lo ha hecho llegar al canal para catarlo. Así que, pues muchas gracias de nuevo, la verdad, las cosas van mejorando un poquito gracias a algunas marcas, algunos distribuidores que van confiando en nosotros, en nuestro trabajo, aunque este sea un canal muy distendido, muy honesto, muy directo, muy natural, muy normal. Pero bueno, parece ser que las cosas se hacen medianamente bien, porque si ya nos empiezan a mandar whiskies de todo tipo, tanto muy caros, menos caros, en fin, sin ningún tipo de interés por otra parte, por parte de distribuidor, sino decir, oye, que nos gusta tu canal, que cata nuestros whiskies y que, porque hombre, obviamente los envían porque presuponen que nos van a gustar, está más claro que el agua. Muchos de ellos son muy buenos whiskies los que distribuye Isomer aquí. Pero bueno, que me enrollo, que muchas gracias de nuevo y que tenemos aquí este whisky. Es un whisky, vamos a entrar un poco ahora en detalle sobre este whisky, así que muchas gracias al distribuidor de Hanky Bannister aquí en España, claro que sí. Darío y demás. Bueno, tenemos aquí un blend, ¿no? Un blend que a mí cuando me llegó, yo dije, pero ¿qué cojones es esto? Digo, Hanky Bannister, o sea, no tenía ni puta idea de la existencia de este blend. Esto es una prueba más de lo acojonante que es el mundo del whisky, que cuando te piensas que lo has visto todo, te encuentras con esto, ¿eh? Porque esto, si me dicen, no, mira, Eduardo, es que es un whisky que ha salido hace 3 años. Y dices, bueno, pues vale, pues a lo mejor no lo conocía porque lo han producido y lo han empezado a exportar solo a, yo qué sé, solo se ha vendido en Escocia y en algunos países de Europa, o ha tenido una producción. No, es que este es todo el caso contrario. Es decir, esta marca, Hanky Bannister, que ahora entramos un poco en ella porque es de Traca, existe desde el año 1757. O sea, este es uno de los... Yo no tenía ni puta idea de esto. O sea, este es uno de los primeros blends que han existido, los primeros whiskies verdaderamente que han existido, ¿no? en Escocia. Es acojonante. O sea, este whisky lo crean dos tipos. Perdonad. Lo crean dos tipos. En la web tienes muy interesante la historia de ellos. Y lo crean dos socios, Hanky, Beaumont Hanky y Hugh Bannister, que, bueno, se inspiraron un poco les llegó la inspiración, dice aquí, para crear un whisky superior para su ilustre clientela. Pero claro, es que la ilustre clientela incluye príncipes, el rey Jorge V, el príncipe regente Guillermo IV, William IV, y que fue un blend muy conocido en la sociedad en aquel entonces, en la sociedad británica, ¿no? La sede de este whisky comienza en Londres, ya os digo, en el año 1757, con estos dos amigos, supongo. Habla de que son dos personas muy elegantes, muy... Las fotos que hay en la web son muy interesantes, muy divertidas. Mira, aquí lo pone, 1757, es que claro... O sea, yo verdaderamente pocos whiskies tan antiguos había visto y no tenía ni idea de este whisky, ni idea. Es que además, yo no lo he visto, o sea... no es común verlo, ni por lo menos ni en tiendas. O sea, estoy muy contento porque descubrir además un blended scotch de 12 años de estas características del que no tenías ni la más remota idea no pasa todos los días. Así que estoy muy contento de que me lo hayan enviado, porque una marca nueva que es muy antigua, eso a mí me fascina. Cuando descubro una marca nueva pero que es muy antigua, me doy cuenta de lo inmenso y de lo apasionante que es este mundillo del whisky, ¿no? Ellos tienen
Bueno, o sea, la empresa tiene en la web, podéis ver Hankey Bannister Distillery, ponéis en Google y os aparece. Tienen una gama de whiskies muy interesante. Tienen un blend original, se llama Original Blend, que es como la base de entrada. Los costes de estos whiskies los he mirado, ya os digo, por internet. Es que son whiskies que tienen 250 años, es que es una barbaridad. Los costes de estos whiskies los he mirado por internet y este en concreto me costaba, yo creo que costaba unos 25 euros o algo así. Hankey Bannister, vamos a permitirme un momento. Yo creo que está el blend, el de 12, sí, está en unos 25 o 30, depende de dónde lo encuentres, ¿no? Donde lo compres, es como todo. Hankey Bannister 12, vamos a poner el 12. Yo siempre más o menos tomo una referencia de un par de tiendas online o 3 y Amazon, y con eso se hace una media. En Amazon es donde suele estar más económico, en el resto de tiendas suele estar un poco más caro porque los gastos de envío suelen ser un pelín más altos. Entonces sí, efectivamente, fijaros, en Amazon está ahora mismo a 22,5 y en otras tiendas online está a unos 25, 22 más gastos de envío. Vamos a decir unos 25 euros, ¿no? de media. O sea, es un whisky bastante económico. Ellos tienen más expresiones. Tienen una, como os digo, Original Blend, que es un NAS, Heritage Blend, que es otro NAS. Tienen esta expresión de 12, whiskies muy antiguos, expresiones de 21, de 25, de 40 años. Ya es raro encontrarte un blend de 40 años. Y no tengo ni idea de este whisky. O sea, no sé. Está claro que es un blend. Ellos dicen que usan maltas de... O sea, por lo tanto hay whisky de cebada, cebada malteada y otros granos, pues maíz, centeno, trigo, etc. No sabemos en qué proporción y tampoco sabemos el origen de las maltas. Sabéis que los blends son muy opacos y muy reacios a dar ningún tipo de información al respecto de qué hay dentro de la botella. Claro, ellos dicen, a ver, dicen de Lowlands, Highlands y Speyside, ya, es lo que dicen todos los de los blends, ¿no? Joder, macho, es que claro, si no hay de alguna de las tres los tienes que comprar, ¿no? O sea, no te queda otro remedio, ¿no? Mira, me gusta que se quita bastante bien el papel este asqueroso de los impuestos. Y luego queda la foto, cuando haga la foto queda bonita, ¿eh? para el canal. Así que bueno, vamos es 40%, ya os he dicho, y vamos a servirlo, ¿no? Viene con su dosificador entiendo que esto es de antirrobo, ¿no? Para que no se pueda rellenar la botella. Estos dosificadores me ponen un poco nervioso siempre porque nunca cae. Ahora hago así, verás, caerá el chorrazo aquí. Mira, ¿lo ves? Joder, siempre pasa igual. Es un poco cafre el tema. Así que ya os digo, ni idea. Un blend, Scotch whisky, mezcla, ya sabéis, los blends, mezcla de whisky de malta y whisky de grano. Ya hemos explicado en bastantes ocasiones cuál es la diferencia, pero bueno, recordad, whisky de malta es hecho de cebada, principalmente, whisky de grano de otros cereales, ¿no? No indica tampoco si lleva colorante, si está filtrado. Sí, indica que lleva colorante. Era también de esperar en este tipo de whiskies. Y hombre, pues muy probablemente la mayoría de los whiskies que lleva aquí dentro estarán filtrados en frío. Si alguno sabe la malta que lleva esto, la malta base que lleva este whisky, decídmelo, por favor, porque no tengo ni idea, no lo sé. No sé si lleva... no sé qué marcas, no sé si es Glenfiddich, lo que va por detrás, William Grant & Sons, o sea, no tengo ni idea de quiénes son estos tíos, ¿eh? Ni idea, no tengo ni idea. La historia de la destilería ha pasado por varias manos y la última compra está comprada por una empresa inglesa, me parece, no recuerdo exactamente. O sea, no es Diageo, ni William Grant & Sons, ni Beam Suntory, no es ninguna de las grandes, digamos. Bueno, el color lleva colorante, cuando lleva colorante tampoco nos entretenemos mucho, ¿no? Pero bueno, pues es un color bastante estándar, oro pajizo, tirando con unas notitas de cobre un poco. Es un color, no es feo, es un color bonito. Me llega ya desde aquí una nota bastante dulce, bastante a caramelo, ¿no? La lágrima de este whisky es bastante abundante y un tanto rápida, ¿eh? Es una lagrimita un tanto rápida. Hay una capa de glicerina pues considerable, ¿eh? Y yo diría que tiene una densidad media, no es ni muy denso ni muy ligero, ¿no? Una cosa como intermedia. Algunos es que parecen pastas ahí que se mueven así y otros parecen agua, ¿no? Esto es una cosa como en el medio. Entonces, bueno, son 12 años, joder. Tampoco estamos hablando de un whisky
12 años, que sí, ya es una edad, ¿eh? O sea, que hay que garantizar que el whisky más joven que hay aquí tiene un mínimo de 12 años, tanto de grano, de malta como de grano, recordad, tienen que ser los dos. Perdonad, pues joder. Recordad Valentine's 12, nos pareció increíble, ¿no? Hay whiskies por ahí, hay blends de 12 años que son acojonantes. Y sin edad también. Bueno, vamos a ver en nariz con este Hanky Bannister, que nos encontramos 1757. Impresiona, ¿eh? O sea, estos son... A ver, 1857, 1957, 2022. Joder, es que son casi... Es que esto va para 300 años, ¿eh? De antigüedad, ¿eh? Es que, joder, o sea... Impresiona muchísimo. Bueno, el brandy español, el Jerez también, 300 no, y más, ¿no? Y más. Bueno, vamos a ver un poco son edades que impresionan mucho, ¿verdad? Vamos a ver un poco en nariz qué nos encontramos aquí en este Hanky Bannister. Wow, pues muy dulce, sweet, ¿eh? Muy, muy dulce. Una nota un poco como a... una canela muy, muy, muy intensa, muy intensa. Es muy dulce, ¿eh? Muy dulce. Hay una nota, integración alcohólica muy buena, apenas hay alcohol. Hay una nota a anisete, una nota un poco probablemente que proviene de esos granos. Hay una nota, joder, hay una nota a clavo, bastante fuerte, bastante intensa. Notas muy dulces. Hay un poquito de chocolate blanco, un poquito de café con leche suave. Hay azúcar, claramente. Es dulcísimo, es uno de los blends más dulces que yo he tomado, que he tomado en nariz. Muy, muy dulce, muy agradable en nariz. Muy agradable. Muy bien construido. Me recuerda un poco a la nariz así de Glenfiddich, un poco ese estilo de... Por compararlo con un single malt. Pensando en otros blends de 12 años, pues mirad, no me recuerda mucho a Johnny Walker para nada. Y quizá iría más a un Dewar's o... Probablemente. Va más por la línea Dewar's que por la línea Johnny Walker. Pero, os digo, me parece bastante mejor que esos dos. En nariz, ¿eh? O sea, es un whisky muy bueno en nariz. Es una nariz sencilla, es una nariz muy dulce, o sea, muy fácil. Ya empieza a estabilizarse, que es la gran diferencia entre un whisky blend económico, pero bueno, y un whisky single malt complejo, ya que empieza a salir notas, empieza a salir cosas, empieza a tal aromas, tal. Este se nota que empieza ya un poco a estabilizarse, pero las notas que encuentro me gustan bastante porque es un whisky muy dulce. Entonces, como os decía, la verdad, muy agradable, muy dulce, muy... pero sin ser nada empalagoso. Entonces, hay unas notas de vainilla, de cacaíto con leche, de café con leche, de azúcares. Hay un poco de canela. Nada de alcohol. La verdad es que una nariz muy, muy agradable. Muy agradable. Ya os digo, si lo comparo con Johnny Walker, tal, no. Me va un poco más a un Dewar's, Valentine's 12, o sea, whiskies que son un poquito menos intensos que en la capa de humo, en la capa un poco quizá más oscura. Este es un whisky más alegre. Bueno, la verdad que muy bien, ¿eh? En nariz muy, muy rico, o sea, un blend muy agradable. Un blend de calidad, Vamos a ver en boca qué tal. Esa es un poco la prueba de fuego. Cheers. Pues mirad, es muy dulce, tremendamente dulce. El primer impacto es dulce. Es un poquito especiado, un poquito picante. Obviamente producto seguramente de los granos. Es sencillo en boca. Hay una nota
un retrogusto a una cosa entre almendras amargas y madera, muy suave, muy sutil, muy contenido, que rompe un poco con esa nota dulce. Y sorprendentemente, el cuerpo, aunque sí es ligero, el final es, vaya, que la jodemos. El final es relativamente largo, ¿eh? No es un final corto que pasa muy rápido, o sea, se adhiere bastante a la boca y es muy agradable, muy dulce. Está muy bien, joder. Está muy rico, muy rico. Sobre todo porque la nota dulce, en paralelo con esa nota picante un poquito especiada, ese retrogusto un poco como a, no sé, como a un poco a almendras amargas, un poco a cáscaras de un poco de las nueces, ese amargón un poco que te deja a veces la piel de la fruta o de algo, está ahí, pero está como muy bien, ¿no? Es como que esos licores de almendra amarga que te agradan. No hay muchas más notas, es muy sencillo en boca, pero muy bien construido. Muy bien construido. Me recuerda, por deciros algo, pero si en nariz se me va un poco más a... Es un poquito cálido también, y el alcohol la verdad que no se percibe prácticamente nada. Por deciros, os digo, estoy comparando no por decir que es mejor o peor, sino porque como no había oído hablar nada de este blend en la vida, y siempre estamos con el Chivas, con el Divas, con el Johnnie Walker, con el Valentine's, pues un poco por yo pensando un poco, quizás se me va un poco más a una parte como de Chivas o de Valentine's en este caso, ¿no? O sea, desde luego ya os digo, se aleja del Johnny, es otro tipo de whisky, pero es muy rico, joder. Muy interesante, o sea, como conclusión, pues ¿qué podemos decir? Que es un blend muy agradable, es un blend muy económico, 25 euros, 30, depende un poco donde lo encuentres, pero por unos 25 lo vas a... Me imagino que 30 en algún sitio un día te lo pueden meter, pero hemos visto que está alrededor de los 25, 22, 25 con envío y demás. Es un whisky con una nariz muy bien construida, con unas notas muy, muy dulces, muy agradables, muy... en cierto modo hasta intensas, ¿no? O sea, en cierto modo hasta intensas, ricas. O sea, no se perciben. No es que digas, es un whisky que huele a dulce. No, es un whisky que huele a dulce, pero se nota un poco el cacao, se nota un poquito el café con leche, se nota un poquito la vainilla, se notaban las especias, ¿no? Había una notita ahí como un poco amarga también, un poco especiada. En boca es muy dulce, pero a la vez es un poquito amargo, pero en el buen sentido, tipo almendra amarga o cáscara un poquito de naranja. Y a la vez es muy dulzón. No detecto aquí ni humo, ni ningún tipo de elemento exótico, ni restos de jerez, o sea, es un whisky muy, muy sencillo en ese sentido en boca, sabores muy prototípicos del whisky escocés, pero que está muy bien hecho, muy bien construido, es muy económico, joder, estoy muy contento. O sea, que es un whisky que te recomiendo como blend. O sea, desde luego, si yo estoy por ahí algún día, a mí, por ejemplo, Johnnie Walker 12 Black es que no me agrada demasiado ese whisky. Pues entre un Johnnie Walker Black y este, sin lugar a dudas me quedo con él, con Hanky Bannister. Ahora estoy pensando que quizá yo esto lo he visto en el Carrefour, en algún sitio, en algún súper de estos por ahí masivos, yo creo que me lo he encontrado alguna vez, puede ser, no lo sé, no estoy seguro. Pero es un buen blend de 12 años, joder, un buen blend. Yo creo que se puede tomar solo, seguramente con un hielo, una roca de hielo en verano, como es muy dulce, te entre muy bien también por la noche, bueno, por la tarde o cuando quieras. También para un postre, para tomar con un café, yo creo que con un vasito, un chupito de este whisky, yo creo que es interesante. Para combinar, pues no lo sé, este tipo de whiskies que son no demasiado intensos, normalmente cuando los combinas lo que ocurre es que pierden mucho, ¿no? Entonces yo que tampoco tomo muchos combinados. Pero bueno, si lo quieres combinar con algún limón o hacer un highball de estos que llaman, ¿no? O con ginger ale o con la cosa, pues seguramente esté rico, con una rodajita de limón o con zumo de limón. Seguramente le dé un toque muy rico. Buen whisky, joder, la verdad, en conclusión, buen whisky, contento. Y nada, pues hasta aquí la cata de hoy. Pues mira, uno más que conocemos que está bien rico. Mira, le voy a dar otro sip, pequeñito. Hay un olor ahora muy, muy intenso a las canelas, al clavo. Muy rico. Te lo recomiendo. Pues nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuérdate like, comment, subscribe, dale a la campanita, todo eso, que nos ayuda mucho que te suscribas y mantengas la audiencia en el canal.
Recuerda siempre beber con moderación, por favor, es lo más importante de todo. Nos vemos en el próximo vídeo hablando de whisky y sé muy feliz, sobre todo eso, que eso sí que es lo más importante. Abrazo fuerte y chao, un whisky nuevo que conocemos. Hasta pronto, nos vemos.